Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el jueves 19 de septiembre de este año 2024. Ya el otoño está ahí tocando la puerta, ya se le oye rascar en la puerta. Y hoy es la última grabación de esta temporada de verano. Ya el próximo jueves, como indicábamos la semana pasada, el próximo jueves la reunión será presencial y unas horas después, como habitualmente hacemos, lo publicaremos en este mismo canal. En esta primera reflexión de hoy quisiera pensar en un versículo quizá muy conocido del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en la primera epístola, capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En la isla de Borneo, en Indonesia, un puente se derrumbó y causó un gran número de fallecidos. De hecho, algunos fueron desaparecidos que nunca fueron encontrados. Una estructura que no llevaba mucho tiempo construida, con más de 700 metros de largo, sobre el río Mahakan, se desmoronó en pocos segundos y numerosos viandantes y vehículos fueron engullidos en las aguas del turbulento Mahakan. Decían las crónicas que este puente era una copia del famoso Golden Gate de San Francisco, al que habían tomado como modelo. Uno de los tirantes de sujeción recientemente había tenido problemas, pero bueno, se iba a arreglar pronto. Ya no fue posible. Ay, si los del puente hubiesen leído el texto que acabamos de leer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Llevamos seguramente una vida tranquila en el Señor, a pesar de las luchas y de las dificultades. Tal vez hemos estudiado la palabra, tenemos sólidos fundamentos bíblicos que rigen nuestra vida, pero un día comenzamos a descuidar nuestra relación con el Señor, quizá con una amistad, con una murmuración, con un entretenimiento que sabemos que no gusta a Dios, aunque socialmente sea aceptado. Pero bueno, ya miraremos cómo arreglarlo en cualquier momento, como hicieron los del puente. Y entonces, el día menos pensado, estamos destruidos, aunque quizá los demás no lo noten. La polilla del pecado va carcomiendo nuestra vida y estamos tan alejados del Señor que, como decía Jesús en Mateo 12:45, nuestro postrer estado, nuestro siguiente estado es peor que el primero. Cuando realmente estamos firmes, es cuando más inseguros nos sentimos de Dios, de nosotros, y por eso buscamos al Señor con deseo, con necesidad y con desesperación. Porque sabes una cosa, la única forma de no caer es estando asentado en el Señor. La única forma de mantenerme firme es sentirme inseguro de mí para buscar a Dios. Mi sugerencia para este jueves: siéntete seguro solamente en las manos de Dios.
esta reflexión un poco más amplia, quisiera hoy pensar en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 y 2. Es Moisés en uno de sus discursos al pueblo, antes de entrar este pueblo a la tierra prometida, y leo Moisés iba a decir, Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice Moisés: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés está despidiéndose del pueblo, sabe que no va a entrar a la tierra prometida por haber desobedecido a Dios. Y aún así él tiene una pasión tremenda, tiene un amor tremendo, tiene un cariño tremendo por el pueblo de Dios. Dice: os ordeno esto para que viváis y seáis multiplicados y poseáis la tierra. La tierra prometida no era el fin. La tierra prometida era el comienzo de la nueva bendición de Dios a su pueblo. La única meta que tenemos los creyentes es Cristo. El único final que tenemos es Cristo. Y Dios nos bendice a lo largo de nuestra vida con múltiples, tremendísimas bendiciones. Pero la bendición en sí no es el final, sino que es el medio para acercarnos a Dios. Te acordarás de todo el camino por donde has venido. Lo viejo había muerto. Os ordeno todo esto hoy para que viváis. Todo lo que ha pasado anterior estos 40 años en el desierto, la salida milagrosa de Egipto, etc., todo lo que sucedió en esos 40 años, todo eso queda atrás. Y el Señor lo que quiere es que ahora viváis. Parece mentira, ¿verdad? ¿Acaso el Señor los traía para morirse? A veces podemos morirnos, valga la expresión, con las bendiciones que Dios nos da. Y me refiero, nos quedamos tan a gusto que nos olvidamos que Dios quiere una relación continua con nosotros, que la bendición no es el final, la bendición no es el fin, la bendición es el medio en el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él. Se trataba de vivir lo nuevo. Qué triste es a veces cuando pensamos: yo recuerdo cuando conocí al Señor hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Yo también puedo recordar todo eso. Pero todo eso ha muerto. Es más, si yo hoy no sigo respirando, aunque he respirado en mi vida todo desde que nací hasta hoy, pero si yo ahora dentro de medio minuto dejo de respirar, me muero. Eso está, no lo quiero comprobar científicamente, pero eso es seguro. A veces hay cristianos que viven así. Viven de recuerdos del pasado. Se gozan en lo que Dios hizo, que está muy bien. Yo me alegro, me gozo en lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero Dios me llama a gozarme en lo que Él va a hacer en el futuro. Para que seáis multiplicados. ¿Y cómo iban a ser multiplicados? Pues siendo obedientes a Dios. Siendo un testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y cuando conquistan la tierra prometida, el libro de Josué, Jueces, sobre todo Josué, ¿verdad?, que vemos la conquista de la tierra prometida, el libro de Josué, vemos como los pueblos temían a Israel. ¿Por qué? Porque sabía lo que Dios estaba haciendo. Para que seáis multiplicados. Y yo me pregunto en este jueves de oración, en este último jueves de verano, ¿me multiplico yo? ¿Me multiplico con mi testimonio a los demás? ¿Me multiplico con lo que hago para los demás?
Dice el apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es multiplicarnos. Dios te ha dado dones. ¿Los estás poniendo en acción? No basta con decir, no, yo hablo a todo el mundo, pero ¿estás bendiciendo a los demás? Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído el Señor estos 40 años en el desierto. Se dice que una de las lecciones de la historia es que no aprendemos de ella. La gran lección de la historia es que el hombre no aprende de ella. Y como también decimos, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y encima la culpa se la echamos a la piedra. Es bueno recordar el pasado para valorar el presente. Cuando veo el testimonio de hermanos nuestros que han vivido, no hace tantos años quizá, 40, 50 años, veo todo lo que tenemos hoy en día en nuestro país, por ejemplo. Pienso la de hermanos que han pasado, que han sufrido, que han pagado incluso con su vida. No tengo por menos que dar gracias a Dios, porque recordar el pasado nos debe llevar a valorar el presente. Y valorar el presente nos tiene que llevar a pensar el futuro que dejamos a los demás. Hay una frase muy comentada por ahí que se le atribuye a varios personajes, que muchas veces nos preocupamos más del planeta que vamos a dejar a nuestros hijos en vez de los hijos que vamos a dejar a nuestro planeta. Sí, hay que recordar el pasado. Y hay que dar gracias a Dios por aquellos que nos han precedido. Como dice Hebreos capítulo 11, aquella nube de testigos que tenemos por delante. A veces olvidamos el pasado, otras veces lo edulcoramos. ¡Ay, qué felices éramos en aquellos tiempos! Y estabas todo el día quejándote, fillo. A veces pensamos, uy, aquellos sí que éramos felices y tal. Y te estabas quejando igual que ahora. Es más, dice el autor sagrado, dice Salomón, nunca digas por qué tiempos pasados fueron mejores, porque si lo preguntas, nunca lo harás con sabiduría. Recordar el pasado nos debe dar ánimo para seguir adelante. Pienso en los tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente, pero cuando miro hacia atrás y veo lo que otros han pasado, digo, Señor, gracias. El pasado nos debe animar para continuar adelante. El pasado nos debe continuar no para amargarnos el futuro, ni para ser un lastre, sino para ser una herencia que asumimos, que disfrutamos y que damos gracias a Dios. Te acordarás del camino, de todo el camino. Y a veces nuestra memoria humana, que es selectiva, nos acordamos de parte del camino. Pero Dios dice que nos acordemos de todo, de lo bueno y de lo malo. Porque si solamente me acuerdo de lo bueno, no aprendo. Y si solamente me acuerdo de lo malo, vivo amargado. Ahora, si equilibro todo, entonces aprendo. Por eso dice Moisés en el Salmo 90, Señor, enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios en estos 40 años en el desierto. Para llegar a la tierra prometida, no, espérate, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La vida del cristiano es una vida llena de pruebas, es una vida llena de dificultades, es una vida llena de obstáculos que nos acercan más a Él. Una hermosa alabanza dice, cada vez que mi fe es probada, tú me das la fuerza, tú me das la gracia para continuar un poco más. Miramos la historia bíblica y simplemente algunos botones de muestra. Recordamos la vida de Abraham,
no fue nada fácil. La vida de Abraham fue dificultades. Tuvo la aflicción de tener que dejar su amada tierra. Y si has salido de tu tierra, si quizás vives en otro lugar de donde creciste en tu infancia, te darás cuenta que a veces es difícil. Pienso en los inmigrantes, en los que han emigrado, ¿verdad? Es muy duro. Aún dentro del mismo país a veces nos cuesta y hemos crecido en una tierra y después vivimos en otra donde nos sentimos sumamente a gusto, pero recuerdas con cierta añoranza. Y es un momento a veces duro, sobre todo al principio. Recordamos la vida de Moisés. La vida de Moisés no fue nada fácil. Sí, al principio, fíjate, recuerda, siendo todavía un bebé prácticamente de biberón, tienen que dejarlo en una canastilla. Crece en un hogar que no son sus padres, aunque su hermana está cerca. Prospera y un día tiene el error de su vida y tiene que huir 40 años al desierto. Una vida de fracasado, dirían muchos. Y cuando está viejo ya, Dios le llama. A Moisés, cuando está diciendo esto al pueblo, está recordando, el Señor también me ha afligido a mí. ¿Y qué no diríamos de la vida de Job? Con todo lo que pasó, ¿qué no diríamos de Oseas? Con la mujer infiel, etcétera, etcétera. Dios permitió pruebas en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida de Oseas, en la vida de Jonathan, en tu vida, para que nos acerquemos más a Él, para saber si hemos de guardar o no sus mandamientos. Porque si todo fuese fácil, si todo fuese, digamos, sin problemas, ¿cómo demostraríamos nuestro amor a Dios? Estamos en el año 2024, hoy también, en este jueves 19, Dios sigue probando lo que hay en nuestros corazones. Quizá estés pasando dificultades, quizá estés pasando aflicción, quizá estás pasando pruebas, quizá estás pasando momentos que, como decíamos el jueves pasado, te sientes solo, ¿verdad? Pero qué bendición es saber que el Señor lo hace para saber lo que hay en nuestro corazón. Y para saber lo que hay en nuestro corazón, en el sentido de que nosotros descubramos más a Dios en nuestra vida. Dios no permite las pruebas para fastidiarnos la tarde. Dios permite las pruebas para que nos acerquemos a Él. Por eso hoy es tiempo de poderle buscar. Hoy es tiempo de agradecerle. Hoy es tiempo de decir, Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Guíame en el camino eterno. A Él sea la gloria.